Y versículo 30 nada más quiero recordar, dice así: y dijo Sansón, muera yo con todos los filisteos. Entonces se inclinó con todas sus fuerzas y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su madre Manoa, de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Muy bien. Termina esa faceta de la historia de Sansón, una historia muy conocida. Sin embargo, podemos ver la decadencia, la falta de conocimiento del mismo pueblo de Dios con respecto a Dios. Una falta completa de conocimiento. Había en el corazón de ellos una soledad, una ansiedad, ¿verdad?, de conocer a Dios, pero no lo hacía como la Escritura lo indicaba, sino que siempre buscaron hacer su propia voluntad, hacer las cosas de acuerdo a lo que a ellos les parecía correcto. Ellos hacían las cosas como bien les parecía, y vamos a leerlo en el capítulo 17 de Jueces. Jueces 17, ahí lo menciona, ¿verdad? Una y otra vez, y hacían las cosas como bien les parecía. Sin embargo, hermanos, así no es. Así no son las cosas. Hay una verdad que tenemos que obedecer, hay una verdad que tenemos que nosotros amoldarnos a esa verdad. No podemos cegarnos, no podemos ponernos un trapo en los ojos y decir: no entiendo, no veo, no siento, y voy a hacer las cosas como yo deseo, como yo siento, ¿verdad? Como me enseñaron mis padres, como yo creo que es lo mejor, lo más conveniente, lo que me conviene a mí, ¿verdad? Y no es así, hermanos. Nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera justa, de una manera ordenada, de una manera correcta, ¿verdad? De una manera en la cual Dios se honre, de una manera que pongamos en primer lugar lo que dice el Señor, para que las cosas se vayan dando como Él quiera. Y eso, hermanos, toca un punto muy, muy sensible del ser humano. Sin embargo, el ser humano, con respecto a esta sensibilidad, por lo general no lo tiene. Tiene que estar en contacto con el Señor, con el único Dios vivo y verdadero, para poder recibir de parte de Dios, por parte de su Espíritu, ¿verdad?, esa característica de humildad. Esa característica de decirle a Dios: sí, Señor, tú tienes la razón, no tengo la razón yo. Esa característica en la cual Dios va a ser dignificado, ¿verdad? Va a ser levantado, decimos. Va a ser glorificado. Entonces nosotros tenemos que ubicar nuestra postura. Nosotros debemos de entender que las cosas no son como yo pienso, como yo creo, como yo deseo. No, hermanos, las cosas son como Él quiere. Porque lo que Él dice es justo, es ecuánime, es perfecto, ¿verdad? Así no pasó con Sansón. Pero sin embargo vemos en esta nueva historia. Vamos a Jueces, por favor, capítulo 17. Voy a leer. Dice así la palabra de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra, ¿verdad? Dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Versículo 3. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre,
Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo es posible que aún dentro de la casa de Dios, los que nos llamamos creyentes, los que somos hijos de Dios, no podamos entender que la base principal de todo argumento después de haber nacido de nuevo es uno solamente? No pueden ser varios. No pueden ser varias conjeturas, varios pensamientos. No, Dios no tiene varios pensamientos con respecto a la base, a la verdad. No, hermanos. Solamente hay una verdad. Y en base a esa verdad todos debemos de amoldarnos como hijos suyos. Aquí estamos hablando de este tiempo. Ahora, en ese tiempo podemos ver cómo tan fácilmente quebrantaban lo que Dios había mandado hacer. Y aquí de entrada podemos ver el peligro que corría el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en primer lugar, pues la Escritura nos habla acerca de un hombre llamado Micaías. Micaías, en primer lugar, podemos ver en este pequeño relato, dice que le robó a su mamá. Le robó 1100 siclos, ¿verdad? 1100 siclos le robó de plata. Y en ese entonces yo me imagino que era mucho dinero, ¿no? O sea que casi una heredad le robó. Sin embargo, vemos la reacción de su mamá. Y por lo general en este tiempo, amoldándonos en este tiempo, podemos ver que a veces la mamá no es que ame de una manera desbordante al hijo, pero el problema es que como una madre ama tanto a sus hijos, los consiente, y es un peligro esto. Aquí vemos el peligro que está sucediendo en esta historia, en este relato, ¿verdad? Donde la mamá de Micaías le decía la mamá al hijo, bendito de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo que bendito de Jehová? Acabó de robarle. Pues no es lógico. Delante de Dios no estaba aplicándose una justicia real. Por lo menos lo hubiera regañado, ¿no? Y arrepiéntete, ¿no? Porque tomaste algo que no te pertenecía, ¿no? Sin embargo, ¿verdad? Le dice, bendito de Jehová. No, pues ¿cómo está eso? Por eso es que estaban haciendo mal. Y como dice, ¿verdad? Al final de este pequeño relato del robo, ¿verdad? De Micaías, su mamá, allá en el versículo número... Permítame, hermanos, que hasta se me perdió el versículo. Aquí está. Y cada quien hacía lo que mejor que le parecía, dice. ¿Cómo está eso? Que cada quien hacía lo que mejor pensaba. Eso es totalmente erróneo, ¿verdad? Pero espéreme, hermano, no solamente eso, sino que dice que ella, la mamá, maldijo ese dinero. Y en ese entonces podemos observar que no era tan simple esta acción, sino como todo estaba abierto a los ojos de Dios, Dios iba a aplicar ciertas cosas, ¿no?, que estaban sucediendo. Sin embargo, miren, voy a seguir leyendo, versículo 3, estoy en Jueces 17:3, dice así la bendita palabra de Dios, dice, y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición, ahora pues yo te lo devuelvo. ¿Cómo está eso?
Aparte de que le roba, todavía le va a hacer una imagen del hijo. ¿Cómo está eso? ¿Cuál fue una de las órdenes de Dios? Allá en Éxodo, ¿verdad? En los 10 mandamientos, también en Levítico 26 lo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecieron. Y a millares bendigo, ¿verdad? Los que han puesto sus ojos en mí. ¿Cómo? Están totalmente contrarios, fuera del orden, fuera del guión, fuera de la justicia de Dios, ¿verdad? En lugar de regañar la mamá al hijo, todavía le va a hacer una imagen. ¿Por qué? Tremendo esto. Versículo 4 dice, mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Mira nada más. O sea que eso empezó a existir, esa idolatría nuevamente, que Dios detestaba, que Dios aborrecía. Probablemente ahora en este tiempo, cuando hablamos de cristianismo, probablemente no haya un ídolo físico, ¿verdad? En la casa, en el templo, ¿verdad? O en cualquier otro lugar, el cual cualquiera de nosotros podamos ir a venerar. No, ya no hay eso, pues. Yo espero, ¿verdad? En las congregaciones ya no hay esto. Pero en el caso muy particular de una persona, puede hacer ídolos que no se ven. Puede ella misma ser su propio ídolo. O puede ser otra persona su propio ídolo. Hermanos, Dios aborrece la idolatría. ¿Puede ser que un hijo sea ídolo? Sí, puede ser. Consentir todo lo que el hijo quiera. Una esposa, un esposo puede ser ídolo, sí puede ser ídolo. Una mamá, un papá puede ser ídolo, sí puede ser ídolo, ¿verdad? Y esto es, ¿cómo se dice? Abominable, ¿verdad? Es algo espantoso delante de Dios. Es aborrecible por Dios. Entonces nos estamos dando cuenta de la problemática. Salimos de Sansón, de un hombre perverso, ¿verdad? De un hombre desobediente a los padres, de un hombre terrible sexualmente hablando, y caímos en otra historia terrible. En otra historia de robo, de hurto, en otra historia de venerar algo que pues no se debe de venerar, ¿verdad? Que solamente Dios merece toda la adoración, toda la atención, ¿verdad? Como Dios que es, y después, ¿verdad? Amar a nuestros semejantes, amar a sus familias. Pero lo primero es adorar ¿a quién? A Dios. Muy bien. Entonces vemos una situación terrible. Ya imagínense la casa de la mamá de Micaía, imagínense a Micaías ahí en su casa con un gran ídolo. Yo me imagino que puede ser la misma imagen de Micaía. Pudiera ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos aquí un amor desbordante al hijo. Voy a seguir leyendo versículo 5, después que dice que fue puesta esta estatua de fundición, la cual fue puesta ¿en dónde? En la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, imagínense. E hizo efod, o sea, donde recibir ofrendas, y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. ¿Cómo está eso, hermanos? Esta es otra religión más, ¿verdad? En este tiempo a veces pasa eso. Sí, hermanos, así pasa. Cuando, no sé, ¿verdad? Hablando de liderazgos, de estas situaciones, a veces
La misma congregación quiere poner a alguien como su pastor, ¿no? Así no es. Aquí no podemos vivir en una democracia política. En la iglesia no hay democracia. En la iglesia no hay socialismo, ¿verdad? No, en la iglesia no es que me gustó, es que habla bonito, es que se ve bien. No, hermanos. El que pone aquí a los líderes, a los ancianos y a los pastores es Dios. A nadie más. Y aquí lo dice de una manera muy especial, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el papá iba a poner al hijo como su sacerdote? Totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Versículo 6 dice, y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿cómo dice? Lo que bien le parecía. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza, Padre. Qué difícil situación. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así no es la iglesia de Dios. Aquí hay un orden, aquí hay un gobierno de una teocracia gobernada por Dios nada más, ¿verdad? Y nosotros sujetos a la autoridad de Dios. Si no hay una autoridad que Dios ha puesto, hermano, mejor quítate de ahí. No tienes que hacer nada ahí. Mejor sé oveja. Y no seas alguien a quien Dios va a juzgar de una manera terrible, ¿verdad? Porque te has pasado de autoponerte. Aquí no hay autoposición, no podemos autoponernos, ¿verdad? Aquí no hay óptupos, como dicen algunos. No, es que hay un hombre que es... No, aquí no hay eso, ¿verdad? Tenemos que entender, ¿verdad? Aquí nadie se pone, solamente Dios coloca. Muy bien, versículo 7. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Este hombre partió de la ciudad de Belén, de Judá, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Un forastero, ¿verdad? Un hombre que probablemente descendía de un linaje de sacerdotes, en este caso de Aarón, ¿verdad? Versículo 9 dice, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Qué terrible situación. Otro problema más, ¿verdad? De una persona que sí conocía las funciones de un sacerdocio, sin embargo, estaba fuera de lugar, ¿verdad? Porque donde se realizaban todas estas actividades, ¿dónde eran? En Jerusalén, ¿verdad? En el templo. No tenía que andar un levita yendo a visitar ahí a quién sabe quién, no. Y quedarse allá y funcionar como un sacerdote no se podía. Pues está fuera totalmente de... Cada quien hacía ¿qué? Lo que mejor le parecía. Y todavía lo contrata, es una contratación, pues, ¿no? Oye, te quedas conmigo, vas a ser mi sacerdote y mi padre, ¿verdad? Y a todo dar, ¿verdad? Y eso es lo que pasa en este tiempo. ¿Cuántos pastores no fungen nada más por un sueldo? Y me da pena decirlo. Me da tristeza. No porque mi suegro es pastor, yo soy pastor. Y porque mi papá es pastor, yo soy pastor. ¡Qué abominación! A no ser que realmente de una manera legítima haya pastores que aunque hayan sido hijos de pastor, o aunque sean hijos de pastor o no, pero que sean llamados para ejercer el ministerio como Dios lo ha determinado. Muy bien. Versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre Micaía, ¿verdad? Y fue para él como uno de sus hijos.
y Micaía consagró al levita. Aquí vemos ejerciendo una autoridad que probablemente Dios no le había dado, ¿verdad? ¿Cómo va a Micaía a consagrar al levita, verdad? Está fuera de lugar, ¿no? El que tenía que haber consagrado al levita en una lógica correcta era si es que en ese tiempo había un sacerdocio, ¿verdad? Un eficaz gobierno bajo autoridad de Dios, bueno, entonces el sumo sacerdote, pero en este caso no había nada de eso, ¿no? Lo consagra entonces Micaía, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ah, Señor, esto es un colmo, ya llegó al colmo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el mismo Micaía determinó consagrar a un levita? O sea, no cuadra, ¿verdad? Entonces podemos decir que en este tiempo a veces pasa lo mismo. A veces pensamos que nosotros tenemos la razón. A veces pensamos que nosotros somos los que debemos de llevar a cabo lo que queremos llevar a cabo. No, hermanos, aquí no se puede. Si tú eres nacido de nuevo, tú tienes que sujetarte a Dios. Tienes que ser fiel a la palabra de Dios. No podemos distorsionar nuestros pensamientos. No, es que yo pienso. No, es que yo creía. Es que aquí no hay eso, hermanos. Aquí cada quien tenemos que entender que la autoridad viene de parte de Dios. No viene de parte del hombre. Y que Dios a través de trabajos, de muchas cosas, Dios obra para que las cosas se den. Pero es en base a ¿qué? A la autoridad de Dios. Necesitamos ser humildes, hermanos. Necesitamos tener una actitud de honra a Dios. Necesitamos darle la gloria que le corresponde a Dios. Necesitamos vivir una vida como Él lo considera, no como nosotros. Necesitamos darle la autoridad a Él. ¿Para qué? Para que Él obre. Porque si no, hermanos, cuando una persona hace lo que bien le parece, va a traer consecuencias terribles. Consecuencias espantosas, hermanos. Consecuencias que de veras que nadie quisiera estar en los pies de la persona que va a estar siendo juzgada, de la persona que va a estar siendo, en este caso, pues, verificada su vida, ¿no? Cuestionada su vida. Necesitamos, hermanos, sujetarnos a Dios, al Padre Celestial. Él es nuestro buen Padre Celestial. Pero tenemos que, ¿qué? Aprender de Él. Aprender, como decía el Señor Jesús, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Necesitamos aprender de Él. Necesitamos buscarle y necesitamos checar la Biblia, verificar, constatar que efectivamente lo que decimos es correcto. Y que en la justicia de Dios sí va a haber prosperidad. Pero no así como lo dice Micaías, ¿verdad? Voy a leer el último versículo de Jueces 17. Miren lo que dice. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará. Estaba engañado Micaía. ¿Cómo va a prosperar a Micaía Dios? No es posible, ¿verdad? Porque tengo un levita por sacerdote. No porque descendía de Aarón, era un genuino sacerdote. Él mismo se estaba automintiendo. Autoengaño se llama. No es que yo estoy bien, ¿por qué estoy mal? No, estás autoengañado, ¿verdad? Y delante de Dios no podemos engañar a Dios.
imposible engañar a Dios. Tenemos que ser genuinos hijos de Dios. Tenemos que ser, ¿qué? Hijos reales, en verdad, ¿verdad? Para poderle honrar al Señor con todo nuestro corazón. ¿Cómo tenemos que honrar a Dios? Con todo nuestro ser. Porque eso es lo que Dios espera. Esta historia me recuerda tantas cosas con respecto a muchos ministerios, ¿verdad? A muchos ministerios que con la fuerza ahora sí, con su propia fuerza han permanecido. Pero en las cosas de Dios no es así. Creo que nosotros debemos de confiar en Dios, en que Él nos está guiando. Pero porque estamos haciendo las cosas como Él lo espera. Amoldándonos a lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Amoldándonos en lo que Él desea para nosotros. No en lo que nosotros deseamos. No es para nosotros, sino es para Él la gloria, hermanos. Es su gloria. Y Él, como lo dijo en la profecía de Ezequiel, Él va a cambiar a la gente que verdaderamente es hija de Dios. No puede cambiar a una persona que se diga hija de Dios si no lo es. No lo puede cambiar. Y este estudio, este mensaje, de veras que llega al corazón de muchos. Porque, como decía también el Antiguo Testamento, muchas veces hemos menospreciado la mesa del Señor. Y hemos buscado otro tipo de satisfacciones, ¿verdad? A través, por supuesto, de la iglesia. Y eso no es posible. Dios ha determinado cómo es y los resultados que va a dar. La única manera de prosperar es estar bajo la autoridad, caminar bajo la autoridad del Todopoderoso, para que Él nos ayude en todas las cosas, ¿verdad? No veo otra opción. Hermanos, que el Señor los bendiga en este día y permítame orar, por favor. Padre Santo, ponemos esto en tus manos. Ponemos este mensaje. Te pido que tú hables a la gente, Padre. Que la gente pueda entender que no es en base a algo hecho a nivel humano, Padre. No pueden ser las cosas así. Tenemos que sujetarnos siempre a los argumentos de nuestro Señor Jesucristo ahora y de nuestro Padre Celestial, que son los mismos. Ayúdanos a ser, Señor, luz y sal. Permítenos compartir tu palabra y que tu palabra penetre y haga, Señor, lleve a cabo el objetivo por lo cual fue escrita. Señor, te adoramos y te pedimos que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a caminar como tú quieres. Ayúdanos a sujetarnos, a amoldarnos a tu palabra. Ayúdanos a ser personas sensatas, inteligentes, pero sobre todo obedientes, Padre, a ella, a tu bendita palabra. Nos encomendamos, Señor, a ti, en el nombre de Jesús, y te damos solamente a ti la gloria y la honra, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.